Queridos hermanos y queridas hermanas, acabamos de escuchar las lecturas que están destinadas para domingo de hoy. En la primera lectura que acabamos de escuchar, relata la historia de una mujer, viuda de Sarepta, que se priva de todo cuando tiene un puñado de harina y algo de aceite. Y todo aquello para dar de comer al profeta Elías. En el Evangelio, y el mismo Evangelio comenta otra historia de una viuda. Una vez estando frente al arca del tesoro del templo, Jesús observa a los que allí echaban la limosna. Se fija en una viuda pobre que deposita todo cuando tiene 2 moneditas. Entonces se vuelve a sus discípulos y dice: les digo, en verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba todo cuando poseía, todo lo que tenía para vivir. Es un gran ejemplo de estas 2 mujeres que supieron desprenderse de todo aquello lo que tenían para ayudar a los demás. Lo que alguien da con amor y donación auténtica producirá 100 por 1. En esto consiste la santidad de una persona. Entrega todo lo que tiene. Cada persona, si lo hace con fe y donación a Dios y al prójimo, sin límites algunos, acumula tesoros en el cielo. Así sucedió también con la hermana Nazaria Ignacia. Cuando fue llamada por la iglesia, por el mismo Monseñor Antesana, primer obispo de Oruro, y el señor internuncio, Monseñor Cortesi, para que presente servicio a los huérfanos, pobres y a las mujeres que han perdido su esposo en la guerra de Chaco y en las minas. Ella, sin duda alguna, tenía ahí miedo y temor, pero confiada en Dios, se lanzó a dar testimonio de su humilde fe. Así como la viuda de Sarepta y la viuda del Evangelio, la Nazaria Ignacia ofreció todo lo que tenía. Y más de todo, ofreció los únicos 40 centavitos con quienes contaba y se desprendió hasta de eso. Pero no se desesperó, confió en la providencia de Dios y en su nombre salió a la calle pedir la limosna, y esta limosna para ayudar a los pobres. En varios casos, en lugar de recibirla, le escupieron, le insultaron, pero ella perseveró en su misión. Lo que recibió, entregaba todito a la olla de los pobres para compartir con ellos el mismo pan. Obediente, desprendida, entregada, perseverante, sensible a la necesidad del otro, llena de fe y confianza en Dios, llegó a la santidad. Reveló su amor apasionado por Cristo, a quien quiso seguir desde muy joven, y decía en sus oraciones y meditaciones:
al Señor. Te seguiré lo más cerca que pueda una criatura humana. También reveló su amor por la iglesia, por la unidad de la iglesia, por la unidad de todos. Pues todos somos una familia. Tenemos que buscar esta unidad entre todos. Y ella no quiso desprenderse de la iglesia ni de la sociedad. Ella buscó esta unidad y destacó justamente esta unidad con la iglesia y con todos los que encontraba en el camino de su vida, particularmente obedeciendo al Papa como garantía de su comunión y servicio. El reino de Dios era el sustento de la misión de la Nazaria Ignacia, y los pobres eran el objeto de su sacrificio. Nazaria Ignacia decía que era preciso bajar a la calle, permanecer en la plaza de la historia para dar testimonio de fe. Y se recuerdan cuántas veces el Papa Francisco nos recuerda estas palabras y este compromiso que cada uno de nosotros tiene que realizar en nuestra vida cristiana. Bajar a la calle, ayudar a los pobres, necesitados, a dar testimonio de nuestra fe. En Nazaria Ignacia, hoy día, forma particular, destaca estas palabras. Cuando llegó a Oruro, siendo hermanita de los ancianos desamparados, se dedicaba con todo fervor a las obras de la caridad propias a su instituto, estando al cuidado inmediato de los ancianos. Ha visto en ellos los miembros dolorosos del cuerpo de Cristo. Salió también a recorrer otras ciudades, pueblos y minas, pidiendo limosnas para sus ancianitos. Allí de manera especial sintió estas palabras que el Señor tantas veces nos recuerda. Y no podemos olvidarnos por ese motivo. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a descubrir su vocación sacerdotal y a las hijas vocación religiosa. La mies era mucha y es mucha hasta ahora, pero pocos obreros en la viña del Señor. Que el clamor de los pobres subía tanto que ella no abarcaba a atender a todos. Por eso rezaba mucho y se preocupaba por el clero diocesano, por los sacerdotes y por esta unión con el Santo Padre. La misión de la Nazaria Ignacia fue el amor a la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Ella decía, quisiera ser el rostro viviente de la iglesia. Qué amor a la iglesia, ¿no? Amor tanto tenía a la iglesia que decía, yo quisiera ser rostro viviente de esta iglesia. Su celo que la devoraba era formar una cruzada de amor de todo, en torno de toda la iglesia. Quería hacer una misión que cruzada, llevando la cruz a todas las almas, a todas las personas, a toda la gente. También estaba muy preocupada porque amaba Bolivia, realmente amaba Bolivia. Por eso decidió vivir acá, en Oruro, porque amaba Oruro y desde Oruro amaba a Bolivia y a todos, a la iglesia y a todo el mundo. Y decía, quiero levantar a Bolivia de su postergación. No quiero solo pan para los pobres, ni para repartir las limosnas que se recogen de la caridad, sino elevar la dignidad moral de este pueblo, decía, enseñándoles a trabajar, procurándole el trabajo digno, haciéndoles sentir que en las manos de todos y de cada uno está el participar de la belleza, de la armonía, la dulzura y la felicidad de sentirse hijos de Dios.
Esta temporada, queridos hermanos y hermanas, de tiempo de guerra de Chaco, fue para Bolivia un tiempo muy difícil. Y ella sintió muchísimo esta pobreza en esta temporada. Sus ideales y sus esfuerzos se plasmaron de trabajar por la unión y extensión del reino de Cristo. Comprendió que sola poco podía hacer. Necesita ayuda, necesita más sacerdotes para que se ocupen en espacio privilegiado y de la misión. Y los sacerdotes eran este espacio privilegiado también en la oración diaria de Santa Nazaria Ignacia. Sintió inmensos deseos de agrupar a todos bajo el estandarte de la cruz. Por eso, bajo la obediencia al primer obispo de Oruro, Monseñor Abel Antesana, comenzó a formar la congregación religiosa como una cruzada de amor en torno a la iglesia. Por casualidad llegó al beaterio y dicen también las crónicas que la primera vez cuando llegó al beaterio se asustó, pero después cuando se arrodilló delante de Jesús Nazareno decía: Nazaria, escuchó la voz del Señor: Nazaria, tú serás fundadora y esta casa tu primer convento. Y allí fundó la congregación en este beaterio. Monseñor Antesana, primer obispo de Oruro, Monseñor Sheffert, obispo de La Paz, y Monseñor Cortés, internuncio apostólico en Bolivia, vieron en todo ello la acción del Espíritu Santo y alentándola apoyaron este nuevo brote de vida en la iglesia, dicen los documentos. En esta temporada los obispos sintieron esta alegría y esta fuerza del Espíritu que se reflejaba por medio de Nazaria Ignacia. Nazaria Ignacia inició su congregación justamente en el beaterio, con un capital de 40 centavitos. Pueden imaginarse 40 centavitos, como estas dos viudas. Tenían lo que tenían, ofrecieron, lo mínimo que tenían, pero ofrecieron todo. Y así 10 jóvenes al principio acompañaron a Nazaria Ignacia formar este instituto nuevo que comenzaba la vida acá en Oruro. Y con ellas, con estas hermanitas primeras, empezó a visitar ya inmediatamente a las minas. Visitó Uncía, visitó Toledo, Condo, Chariapata, Popó, todos estos sectores de nuestros hermanos mineros que estaban sufriendo en esta temporada particularmente. Posteriormente se declara elegida canónicamente la congregación y allí Monseñor Abel Antesana tenía tanta alegría, tanta felicidad, por eso escribió en una carta al obispo de Cochabamba, Monseñor Julio Garret, donde expresa su alegría por la fundación del Instituto de las Hermanas, y en su carta llaman a Nazaria Ignacia, escuchen bien, hija primeriza, tierna, legítima de la iglesia boliviana. Estas palabras tan hermosas escribió sobre Nazaria Ignacia. Fuerte abrazo a Nazaria. El Instituto de las Misioneras de la Cruzada Pontificia tiende a realizar la acción social de la mujer con la mayor perfección posible y tiene por fin especial la difusión del catecismo entre los niños y adultos y quiere como distintivo característico suyo ser reconocido por su particular unión con Santo Padre. Mire, muchas personas hoy día, hasta grupos, algunos religiosos, no quieren unirse al Papa, ¿no? A Nazaria Ignacia subrayaba cada rato
en sus documentos. Unión con el Santo Padre es lo básico. Si nos desviamos de este camino, formamos una secta. Nazaria Ignacia subrayaba esto. Tenemos que estar unidos al Santo Padre. En esta temporada la Madre Nazaria Ignacia dijo, y estas palabras también quiero recordar en este momento, que en amar, obedecer y comparar con la Iglesia en su obra de predicar el Evangelio a toda criatura, está nuestra vida, el ser lo que somos. Este es nuestro espíritu, dice así, espíritu guerrero, fiel, nada de cobardías, todos amores, amor sobre todo a Cristo y en Cristo a todos. Repartirse entre los pobres, animar a los tristes, dar mano a los caídos, enseñar a los hijos del pueblo, partir su pan con ellos. En fin, dar toda su vida, su ser entero, por Cristo, la Iglesia y la salvación de las almas. Qué hermosas palabras. Fuerte aplauso a nuestra Madre. La Madre Nazaria Ignacia, en forma constante, impulsaba a sus hijas espirituales a la misión. Ella no quedó quieta allí en Beaterio. Dijo, hay que salir a la calle, a la misión. Atendían, decía, y las hermanas atendían a las niñas abandonadas, a los niños. Uno de ellos, acá entre nosotros, está Monseñor Simón León. Él estaba sentado en las rodillas de Nazaria Ignacia. ¿Dónde está Padre Simón? Monseñor Simón, ¿dónde estás? Allí está. Él todavía recuerda a la Nazaria Ignacia. Es un testimonio viviente acá de ella, ¿no? Y las hermanas salieron a visitar a los presos, catequizaban en las parroquias, en los cuarteles, preparaban las visitas pastorales, en las minas y en el campo, buscaban la promoción de la mujer. Y Nazaria Ignacia fue la primera mujer que impulsó el primer sindicato de las mujeres obreras, especialmente pariris que perdieron su esposo en las minas, en la guerra de Chaco. Y ella impulsó esto, ¿no? Qué valiente la mujer, ¿no? Entonces, en defensa justamente de sus derechos. Y también ella estaba buscando ayudar a todas las damas bolivianas, a todas las personas y sobre todo a los pobres marginados. Ella quería mejorar la vida religiosa, moral, cultural y económica de la sociedad boliviana, especialmente en las clases más pobres y obreras, con publicaciones que ayudaban a que ocupen su lugar en la sociedad, en la iglesia. Y ustedes saben bien que en esta temporada no fue fácil. La historia nos habla mucho de este tiempo, donde las mujeres muchas veces estaban muy abandonadas y no tenían ni voz en distintas reuniones. Y ella impulsó esto. Ella, en nombre de la iglesia, para ayudar a los obreros y desempleados, organizaba muchas actividades. Las hermanas, también algo que quiero destacar, quitaban de su propio pan, mendigaban para ellos, para los pobres, organizaban asociaciones y particularmente comedores populares, lo que en Oruro y en otros sitios las hermanas realizan hasta hoy día, comedores populares para ayudar a los pobres. Y organizaban olla de pobre, donde además del alimento se buscaba junto con ellos solución a sus problemas. Su preocupación por los últimos y no atendidos la llevó a crear el hogar de los pobres, que atendían a los pobres desamparados que tocaban ya al fin de sus vidas, niñas paralíticas, dementes muchas veces, ciegas, abandonadas de todo auxilio, ancianos,
y todas las personas que necesitaban ayuda. Su obra se expandió rápidamente y ustedes son testigos hoy que están más que 20 países. Durante los primeros 10 años, la congregación estaba presente en Bolivia, Argentina, España y Uruguay. En tiempos de guerra de Chaco, las hermanas dejaban sus conventos para atender a los hospitales de sangre, después a los huérfanos de guerra, a quienes consideraban miembros de su propia familia. Y ustedes ya saben, con tantas virtudes que Nazaria Ignacia ha presentado en su vida, el Papa Juan Pablo II la beatificó y el Papa Francisco la canonizó en este mes de octubre que hemos vivido, 14 de octubre, destacando las virtudes de esta santa mujer a toda la humanidad, para pedir a todos nosotros que sigamos el mismo camino, camino de amor, de esperanza, de caridad, sirviendo a la olla del pobre. Y quiero destacar todavía las palabras del señor Nuncio Giovanni Tonucci, que varios todavía lo recordamos. Y él era nuncio en Bolivia, y el día de su beatificación dijo: no dudo de que este primer fruto de santidad en tierras bolivianas abrirá el camino a tantas otras almas para seguir el ejemplo de la Madre Nazaria, verdadera profeta de la nueva evangelización. Nazaria Ignacia es el apóstol, es profeta, es misionera. De eso hemos estudiado toda esta parte, hemos reflexionado, meditado durante la preparación para Congreso Misionero. Hoy día queremos recordar, Nazaria Ignacia es un ejemplo para todos nosotros. Yo les pido, no se olviden de este ejemplo y pongamos y sigamos continuando los mismos beneficios y sigamos continuando sus grandes obras para servir a nuestros hermanos y hermanas. Al agradecer a Dios por la canonización de Nazaria Ignacia, profeta, misionera y apóstol del Señor, les pido, hermanos y hermanas, a lanzarse a la misión como esta santa mujer. Y ella decía a las hermanas, y hoy día nos recuerda y nos dice a nosotros: adelante, siempre adelante. No se paren a hacer bien. Nuestra patria, nuestra iglesia les necesita. Adelante, siempre adelante. Que así sea. Amén.